Bueno, hermanos, en primer lugar, me presento, mi nombre es Joel Torres, soy de la ciudad de Pitrufquén, pastoreo una iglesia bíblica allá, Iglesia Unión de Centros Bíblicos de Pitrufquén, ¿cierto? Y bueno, soy también hijo de pastor, mi papá fue por muchos años pastor también en Unión de Centros Bíblicos y bueno, por la gracia de Dios también podemos seguir ese camino. Eso en primer lugar. Lo segundo, quiero agradecer también a los hermanos, ¿cierto?, de la iglesia local, acá los hermanos de la iglesia bíblica Jesús, Camino de Vida, especialmente al hermano Eduardo, que nos ha llevado para todos lados, ¿cierto? Nos ha traído, nos ha atendido súper bien. También al pastor José Miguel, al hermano Carlos también, que también nos ha compartido también de su cariño en su casa junto con su esposa. Todo ha sido muy lindo. Eso en primer lugar. Lo otro, también agradecer también la oportunidad de compartir también una temática que no es sencilla, que tiene que ver justamente con el tema escatológico. Por otro lado, también muy contento de compartir también esta instancia con el pastor Santiago. Para mí es un privilegio estar con él acá, ¿cierto? Y yo también vengo a aprender. Y de verdad, hermano, es una bendición tener también al hermano Santiago. Así que en mi caso, yo voy a estar haciendo presentaciones, más bien dicho, y quizás el pastor Santiago, él va a hincar más en el diente en la exposición de la escritura, y creo que es un complemento, creo que va a ser bueno. Y en mi caso, como les dije, voy a hacer presentaciones en donde voy a tratar de explicar un poco más general el contexto o el marco general, tratando de comparar algunas cosas también que son importantes tener en cuenta en un tema tan importante. Tres aclaraciones antes de empezar la exposición. Primero, el tema escatológico, hermanos, siempre es un tema sensible y nuestra intención no es denostar a otros hermanos que piensan diferente. No, ese no es mi propósito y puedo asegurar que el hermano Pastor Santiago tampoco tiene esa motivación. Yo voy a mencionar nombres de hermanos que piensan diferente o que en este caso son reformados, pero en ningún caso quiero que eso se entienda como una crítica, ¿cierto?, cejada, o una crítica, ¿cierto?, digámoslo así, destructiva, ¿no? Hay muy buenos hermanos reformados que uno puede aprender mucho de ellos, pero también es importante entender que si estamos haciendo esto es porque creemos que hay algunas cosas que sin duda merecen ser aclaradas y también dar respuestas también a cosas que en cierto sentido consideramos que o han sido mal interpretadas y bueno, hay que dar respuestas para eso también, desde la Biblia. La palabra de Dios dice, ¿cierto?, que la palabra de Dios es útil para, ¿se acuerdan? Enseñar, corregir y redarguir e instruir al hombre, ¿cierto?, de Dios, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Me llama la atención la palabra redar. Y la palabra redarguir tiene que ver con refutar también. Entonces eso es importante tenerlo claro. No estamos haciendo algo extraño en esta exposición. También, hermanos, mencionar también otra cosa. Cuando estaba estudiando en mis primeros años de instituto, tuve un profesor reformado, muy buen hermano. No sabía mucho yo de este tema. Y hermano Daniel Mardones, si alguna vez él puede ver esto, está en Alemania él. Él era un hermano reformado con convicciones amilenaristas y aprendí varias cosas de él. Varias cosas de él. Y una de las cosas que aprendí, uno siempre recuerda enseñanzas que ha aprendido. Él me dijo, miren chicos, las doctrinas son como una tela de araña. ¿Qué significa eso? Que si tú pinchas un hilo del telar, todo se resiente. ¿Qué quiero decir con eso? No, la escatología es un tema que podemos ver después, en realidad no es tan importante. No, hermanos, también es importante. Y de hecho, si tocamos el tema escatológico, se resiente todo el telar teológico. Por ejemplo, la eclesiología va a topar con la eclesiología. Entonces, es bueno también ir entendiendo de que no son doctrinas separadas, todo está unido. Y por eso los hermanos de acá seguramente vieron la necesidad de dar una respuesta también a este tema y desde la Escritura, por supuesto. Pablo dijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan a los ancianos ahí en Hechos 20? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y los católicos obviamente también es parte de eso. Pablo de hecho escribe dos epístolas muy interesantes que de hecho hablan de este tema.
Ahora, antes de seguir, hermanos, con la exposición, el título de esta exposición se llama Una hermenéutica correcta deriva en una escatología correcta. Eso quiero hablar esta mañana y vamos a hacer un recorrido un poquito de este tema de las cuestiones hermenéuticas, pero antes, ¿qué les parece si oramos nuevamente al Señor? Señor, te doy gracias porque tú nos has traído hasta acá. Te doy gracias por la instancia de poder tener este privilegio, Padre, de poder hablar sobre tus cosas, sobre lo que tú nos has revelado en tu palabra, y esperamos no hablar más de lo que ella dice. Por eso te ruego que tú nos ayudes junto a mi hermano Santiago también a poder ser de bendición en este lugar, poder también instar a los hermanos a estudiar quizás también o a revisar este tema. Es tan importante porque no es algo aparte, es parte de tu enseñanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíame también a mí a no hablar nada que tenga que ver con lo humano o con algo que se me ocurra, sino también, por el contrario, mencionar lo que tú también mencionas en tu palabra. Ayúdanos a todos entonces, Padre, en esta hora que podamos poner atención y también poder aprender de el consejo tuyo y tú lo que has revelado también en tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, bueno, hermanos, como dice el título, voy a estar acá, fijándome acá. Ustedes van a tener ahí, en algún momento voy a ladearme para explicar en una parte algo que es importante. Pero básicamente lo que vamos a ver en esta ocasión es lo siguiente. Este es como el bosquejo general de lo que quiero hablar. Algunas definiciones sobre la hermenéutica. Una buena pregunta: ¿cuál es la fórmula de una hermenéutica correcta? ¿Qué fenómenos e instancias o pensamientos históricos han influido negativamente en la hermenéutica cristiana? Y quiero hacer un análisis muy rápido sobre todos estos aspectos. Hermanos, hay mucho material aquí y yo he tenido que dejar muchas cosas afuera, pero creo que esto pudiera ser importante para quizás instarle a ustedes también a profundizar después. Yo lo que voy a tratar de hacer es una pincelada también de esto. Cuarto, vamos a ver resultados de la nueva hermenéutica. Hay una neohermenéutica, más bien dicho, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una crisis del significado. Vamos a llegar ahí. Eso es muy interesante. La hermenéutica reformada y la continuación de la espiritualización o la alegorización de la escritura. ¿Qué implica una sana y correcta hermenéutica entonces? La idea es que nos quedemos con algo, ¿cierto? Y finalmente, algunas conclusiones que quiero también mencionar. Primero, definiciones. Fasol nos dice lo siguiente: hermenéutica ha llegado a definirse como la ciencia objetiva de las leyes, normas y principios de la interpretación que hacen posible descubrir el significado de un texto bíblico. Dependiendo del autor que uno lea, siempre se define como una ciencia, ¿cierto? Porque implica leyes, normas y principios. También a veces algunos autores lo mencionan como un arte también. Sin embargo, quienes conocen la Biblia, quienes estudian, quienes de alguna otra manera han podido tener este ramo, por ejemplo, de hermenéutica, se dan cuenta que claramente implica leyes, ¿cierto? Principios de interpretación. Ahora, teniendo claro esto, ¿cuál es, o pregunta, qué es una hermenéutica saludable? Dentro de mi exposición voy a hablar de una hermenéutica histórico, gramático, literal, porque creo que es, de una otra manera, es bien parecido o un sinónimo de la hermenéutica gramático-histórica. Pero me parece que el estadio de lo literal hay que dejarlo aparte porque también tiene su peculiaridad. El concepto de histórico tiene que ver que la palabra de Dios, por supuesto, fue escrita por más de 40 autores en un contexto diferente, ¿cierto? Con realidades diferentes, y eso siempre es importante entenderlo, con contextos particulares. No podemos llegar ¿cierto? Y hacer una interpretación irresponsable y no entender que hay cosas que tienen que ver con el contexto. Usted seguramente lo sabe. En gramático, ¿por qué? 1 Juan 1.4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Se supone, si la palabra del Señor ha sido escrita, los códigos con los cuales yo voy a interpretar esa escritura son los códigos del lenguaje. Por eso entendemos que dentro de todo el estadio de gramático implica la retórica de los autores, ¿cierto? El análisis que usan ellos, el carácter descriptivo o prescriptivo, los verbos que se usan. Entonces tomamos en serio también la gramática. Literal, cito a Cooper, un autor que cita Pentecost, que dice lo siguiente: cuando el significado sencillo de la escritura tiene sentido común, no hay que buscar otro sentido, por lo tanto hay que tomar cada palabra en su significado primario, ordinario
usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de pasajes relativos y verdades axiomáticas fundamentales, indiquen que hay que tomarlo de otra forma, o en este caso de forma quizás a veces metafórica. Pero eso no es un descubrimiento que estamos haciendo ahora, cuando habitualmente a veces se nos dice que somos súper literalistas o aplicamos un literalismo rígido. Creo que eso es parte de los mitos también que algunos autores también pueden explicarnos. Ahora, la pregunta a continuación es, ¿qué fenómenos, instancias o pensamientos históricos han influido negativamente en la hermenéutica cristiana? Hermanos, en esta parte yo quizás voy a mencionar hartas cosas, quiero ser claro en esto, aunque igual no es algo tan sencillo, pero quiero esforzarme para hacerlo sencillo. Como les dije al principio, esto es un vuelo de pájaro de lo que podemos hacer. Como les decía, tuve que dejar muchas cosas afuera en honor también al tiempo. Sin embargo, si yo les preguntara a ustedes cuánto tiempo gastan en ver una serie de Netflix, a ver, díganme ustedes, ¿una hora? Más de una hora a veces, ¿cierto? Así que prepárense porque voy a estar 2 horas aquí. No, no, mentira, no, hermano, mentira, mentira. Va a ser mucho más breve, espero, ¿cierto? Pero siempre es bueno tener eso. A veces estamos tan apurados, ¿no? Es la hora, pero a veces estamos sentados frente a Netflix y a veces podemos ver una serie completa. Yo sé que esto no ocurre acá. De donde vengo yo, sí, a lo mejor, pero ¿cierto? Bueno, la influencia de la filosofía griega. Y esto es lo primero a entender. ¿Cómo es que la hermenéutica en términos generales ha sufrido de la influencia? ¿Qué influencia? Lo primero es la influencia del mundo griego, ¿cierto? Y aquí hay un cuadro que explica un poquito el movimiento, el pensamiento, ¿cierto?, del mundo griego, los filósofos griegos, que pasa por al menos 3 épocas. El periodo cosmológico, los filósofos empiezan a mirar al cielo y empiezan a especular cómo vino todo esto, de dónde venimos, ¿cierto? Y empiezan a especular sobre cómo es que nació. Por ejemplo, Tales de Mileto dice, ¿cuál es el origen de la naturaleza? Y él creía que todo venía del agua. Anaximandro también escribió un tratado acerca de la naturaleza y introduce un término nuevo en la reflexión filosófica, el arjé, que de hecho es un término del Nuevo Testamento, que él lo va a tomar como el principio de todo. No quiero, obviamente, expandirme en esto porque la idea es pasarlo rápido. Está el periodo antropológico en donde la gente o los filósofos se preguntan, ¿quién es el hombre? ¿De dónde viene? De aquí surge también todo este tema de, ¿el hombre es libre? ¿Será libre? El concepto del libre albedrío se enraiza incluso desde aquí, porque algunos filósofos creen que el hombre tiene libertad de acción, ¿no?, o libre albedrío, otros no, y ahí empiezan a especular. También está el periodo de la ética y la conducta, ¿cierto? Estaban los epicúreos, ¿se acuerdan? Pablo menciona algo de ello. Pero, ¿cuál es la idea? Mi idea no es quedarme en esto, sino en lo siguiente. Tertuliano, ¿cierto?, fue un padre de la iglesia que escribió lo siguiente. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Recuerden que Atenas era una ciudad importante en Grecia y Jerusalén, por supuesto, es donde estaba la capital del pueblo de Dios. ¿Qué relación hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes y los cristianos? Y Tertuliano concluyó, todas las herejías en último término tienen su origen, ¿dónde? En la filosofía. ¿Se acuerdan del gnosticismo? Juan tiene que luchar contra los gnósticos, ¿cierto? Que ellos creían, ¿cierto?, en que todo el cuerpo, lo material era malo, pero lo espiritual era bueno. Por eso es que Juan dice, si alguno niega que Cristo ha venido en carne, sea, ¿se acuerdan? Anatema. ¿Por qué? Porque estabas negando el hecho de que Cristo vino en carne. El mismo Evangelio de Juan dice, ¿cierto?, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, ¿cierto? No, era Dios, ¿cierto? Ahora, Calvino, de hecho, también observó eso. En cuanto a los doctores de la iglesia, refiriéndose a los padres de la iglesia, aunque no había ninguno que no comprendiera cuán debilitada está la razón en el hombre a causa del pecado y la voluntad se haya sometida a muchos malos impulsos de la concupiscencia, sin embargo, la mayor parte de ellos ha aceptado la opinión de los filósofos mucho más de lo que hubiera sido desear. Calvino menciona esto en el contexto de la cuestión antropológica, de si el hombre tiene libre albedrío o no, porque Calvino también, tristemente, cayó en una interpretación deficiente en algunos aspectos. Voy a mencionarlos durante esta presentación y otras cosas más. Solamente un dato. Engelsman, que es un profesor reformado, dice,
Para Calvino, el reino de los 1000 años es entonces el gobierno espiritual de Cristo sobre las almas individuales en su vida terrenal, hasta la finalización de su curso en la muerte y la resurrección general. Junto con los reformadores, Calvino repudió explícitamente el sueño milenarista de un reino terrenal en que los santos ejercieran el poder político. Lo dice un profesor reformado que reconoce eso también, solo para mencionarlo. Segundo, la influencia de la escuela de Alejandría. Como ustedes saben, vemos ahí, tenemos Antioquía y Alejandría, ¿cierto? Por aquí. Bueno, esto es muy importante en el análisis o en el estudio de las escuelas de la interpretación. Estas fueron las primeras escuelas en donde se estudiaba la escritura. Y paralelamente, hablando a esto, son dos escuelas antagónicas, porque como aparece en la imagen, ¿cierto? Creo que me adelanté un poquito ahí. Tenemos grandes diferencias entre estas dos escuelas. La escuela de Alejandría tuvo una influencia platónica. ¿De dónde surge esto? De los filósofos griegos. El énfasis fue en la interpretación alegórica, ¿cierto? La alegoría trae el verdadero significado, dijeron muchos. Personajes importantes de esta escuela eran Filón, Clemente de Alejandría, Ticonio y este famoso autor, Agustín de Hipona. ¿Lo conocen? ¿Cierto? Agustín de Hipona. La escuela de Antioquía era muy diferente, ¿cierto? Tiene una influencia aristotélica, dicen algunos autores, pero ellos enfatizaron con mayor precisión la interpretación literal de la escritura o la interpretación gramático-histórica. Sin duda no desde el punto de vista del desarrollo posterior, pero sí entendían de mejor manera la interpretación de las escrituras. Algunos personajes importantes, Doroteo, Lucio, Diodoro, ahí tienen nombres para sus hijos, ¿cierto? Teodoro de Mostrecia y Juan Crisóstomo, entre otros. La escuela de Antioquía fue mejor, pero no está exenta de errores, porque también cayeron en algunas herejías como el sabelianismo y también otras cuestiones que igual de una u otra manera distorsionaban la doctrina de Cristo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Theo Donner, un autor reformado, dice: la exégesis de Antioquía se centra en el texto bíblico, los hechos históricos y la humanidad de Jesús. Teodoro de Mostrecia rechaza cualquier sensus plenior, sentido pleno, esa es la idea, en el Antiguo Testamento, promovida por la interpretación alegórica de Bernabé. En su exégesis de los profetas menores, Teodoro empieza siempre con la situación concreta en que se produjo el mensaje. Solo en un sentido secundario es posible, ¿cierto? Concreta textos proféticos con la persona de Jesús. O sea, Teodoro recupera en alguna medida el sentido de la tipología no testamentaria. En cierto sentido, él dice, él fue un poquito más preciso en ello. Una cita también importante de Fasol dice lo siguiente: durante los 3 primeros siglos la iglesia creía en el milenio, o creía que el milenio era futuro y que ocurría de forma, ¿cierto?, literal. Uno de los primeros líderes que rechazó esta interpretación fue ¿quién? Ticonio. ¿De dónde? Alejandría. Un teólogo donatista del norte de África, espiritualizaba los textos pertinentes. Concluyó que el milenio correspondía al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, lo que muchos amilenaristas creen en el día de hoy. Por tanto, no se trataba de 1000 años literales de la tierra, sino de un largo periodo de tiempo. Y aunque Ticonio fue el primero en espiritualizar los textos referentes al milenio, Agustín fue su promotor más prominente, podríamos decir. Avanza un poquito. Orígenes dice lo siguiente, o creía lo siguiente: Josué representa a Jesús y Jericó a este mundo. ¿Se dan cuenta de la espiritualización del texto? Después sigue diciendo: los 7 sacerdotes que llevan trompetas representan ¿a quién? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Judas y Pedro. La prostituta Rahat representa a la iglesia, que está formada por pecadores, y el cordón escarlata que exhibió para salvarse a sí misma, y a su casa de la masacre representa, noten, la sangre redentora de Cristo. Estos son ejemplos de alegorización del texto que vemos al comienzo, ¿cierto? Por eso vemos aquí la influencia de la escuela de Alejandría, pero también en los padres de la iglesia. Desde aquel entonces ya se estaba espiritualizando, ¿cierto?, la palabra del Señor. De hecho, Orígenes también dice lo siguiente: el significado espiritual de la construcción del arca por parte de Noé se refiere a Cristo y la iglesia. El significado moral se aplica al hombre que se aparta del mundo maligno y que le rodea, y que en obediencia a los mandamientos de Dios prepara un arca de salvación en su propio corazón. Cita Gray Daniels, ¿cierto?, en su libro Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Muy interesante. Vemos otro ejemplo ahí también de alegorización.
Otra cita de Orígenes, ¿cierto? Dice, el significado espiritual de la construcción del arca, ya lo leí, perdón, por parte de Noé se refiere a Cristo y la iglesia, el significado moral se aplica al hombre que se aparta del mundo maligno que le rodea y que, en obediencia a los mandamientos de Dios, prepara un arca de salvación en su propio corazón. Otra cita, ¿cierto?, referente a otro autor que es citado también por el profesor Black en su libro El modelo de la nueva creación, dice lo siguiente. Este autor, Howard Sinner, dice, la cuestión es que la interpretación alegórica desarraigó y suplantó la interpretación histórica más literal y del sentido llano, dando a la historia bíblica un significado teológico diferente, más espiritual. La interpretación y la visión del mundo eran más platónicas que hebraicas, distanciando así aún más la tierra del cielo. ¿Y esto por qué? Porque el profesor Michael Black lo que hace es tratar de poder comparar la visión, ¿cierto?, antigua que tenían muchos padres de la iglesia con respecto a la nueva creación. Muchos creían que estar comiendo con Moisés, ¿cierto?, en la regeneración era algo muy carnal. ¿Cómo puede ser posible? Y surge una visión platónica de que el cielo básicamente consiste en la contemplación de Dios todo el tiempo y no hay nada más que eso. Entonces, desde entonces, si se dan cuenta, la influencia de la filosofía griega es evidente. Es evidente. Ahora, el profesor Watson, ¿cierto?, escribe en este libro lo siguiente. Al comenzar la Edad Media, los puntos de vista escatológicos de Agustín eran prominentes en la Iglesia. Esto incluía la perspectiva milenial. Y como observa él mismo, dice lo siguiente. Mientras que la iglesia primitiva era premilenarista, esperando el milenio futuro, para el siglo V o IV, incluso uno podría decir, el punto de vista dominante se había convertido en amilenial. A es negación, milenio es no un milenio, aunque ellos, muchos hermanos reformados dicen, ese nombre quizás no representa muy bien lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque ellos creen en un milenio espiritual. ¿Ya? Más adelante voy a hablar de eso. Una creencia que el milenio estaba ahora en vigor en el gobierno vicario de Cristo en la tierra, ¿cierto? El Papa. Esto se debió sobre todo a la influencia, otra vez sale este personaje, Agustín de Hipona. Tercero, la influencia de la hermenéutica del Segundo Templo o del judaísmo del Segundo Templo. Es un tema medio profundo también, pero ¿a qué se refiere? El judaísmo del Segundo Templo es el judaísmo entre la construcción del Segundo Templo en Jerusalén desde el 515 aproximadamente antes de Cristo hasta la destrucción del templo el año 70 después de Cristo por los romanos. En ese periodo surgen un montón de literatura, ¿cierto? Muchas veces aprendemos en los seminarios o los institutos que hay una época de silencio, ¿cierto? ¿Cuántos años son? 400 años de silencio, pero hay muchos académicos y teólogos que dicen que no, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque en ese periodo surgieron un montón de libros entre los apócrifos, ¿cierto? O los pseudoepigráficos. Ahora, hay muchos académicos que siguen esta tendencia de interpretar la Escritura a la luz del judaísmo del Segundo Templo. ¿Y a qué me refiero? Déjenme explicar esto a modo, ¿cierto?, también de ilustración. Tenemos las dos escuelas que ya van con una línea que va a estar influenciando todo el pensamiento, ¿cierto?, teológico o interpretativo, pero se suma otro factor del siglo IV, V antes de Cristo hasta el siglo I posterior, hasta el siglo, hermanos. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya. Hasta el siglo I después de Cristo surgen un montón de literatura que va a influir en el pensamiento posterior. Tenemos los pseudoepigráficos, pseudo, ¿sabes lo que significa? Falso. Epigráfico, ¿qué significa? Tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de que estos libros fueron... A ver, ¿quiénes escribieron estos libros? No se conoce quiénes fueron, pero ellos fueron muy inteligentes. Para que tuvieran recorrido, para que fueran aceptados, les ponían nombre de quién? De profetas, ¿cierto? Ahí Moisés, Enoc, ¿cierto? Y eso de una otra manera podría lograr cierta audiencia. Por eso se llaman pseudoepigráficos. No sabemos realmente quiénes los escribieron. Están los apocalipsis judíos, aquí viene todo este género de la apocalíptica, un término de doble filo, voy a estar explicando eso, apócrifos judíos, la literatura del Qumran también, ¿cierto? Y también la apocalíptica esenia, básicamente es lo mismo, los esenios estaban en Qumran. Ahora,
¿De qué manera influye, cierto, la literatura del Segundo Templo? Recuerden que, ¿quién fue el último profeta del Antiguo Testamento en escribir? ¿Quién? Malaquías, justamente, Malaquías. Y después entendemos nosotros que hay una época, que ya que le he dicho, que entendemos que posteriormente a eso no creemos que no hay libros canónicos, evidentemente, hasta la aparición, obviamente, de el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y los evangelios. Ahora, vuelvo a repetir, es en ese momento en que surge un montón, ¿cierto?, de literatura, como ya lo hemos dicho. Déjenme citar a Duval y Hayes, que son unos autores también de un libro de hermenéutica. Seguramente más de una vez usted ha escuchado el término apocalíptica o género apocalíptico, para referirme a la apocalíptica. Y sin entrar por ahora en detalles, la apocalíptica nos remite en el pensamiento a una serie de expresiones gramaticales, figuras y símbolos apocalípticos. Algunos añaden crípticos, así como cerrados, que surgieron de la literatura apócrifa de este género, entre otras cosas más. Ahora, notemos el siguiente diapositiva. Samuel Waldron, que es un autor amilenarista, dice lo siguiente. La pregunta es si los 1000 años de Apocalipsis 20 han de entenderse literalmente o figurativamente. Uno de estos principios era que cada pasaje de la Escritura debe ser interpretado de una manera apropiada a su género literario. ¡Wow! Después dice, se debe practicar el análisis del género, y eso no es del todo incorrecto, pero noten lo que sigue a continuación. En el mismo capítulo, ¿cierto?, determinamos que Apocalipsis 20 fue escrito en el género apocalíptico. Este es un tipo de literatura altamente simbólico y dramáticamente figurativo. Entonces, es una manera de poder amordazar el Apocalipsis y anular su sentido profético, porque de hecho Apocalipsis es un libro profético. Podemos decir que tiene una sesión epistolar, pero esencialmente es profético. Después voy a aclarar eso. Otro autor, cierto, que escribe es lo siguiente. Tov Billin dice, al leer el Antiguo Testamento a la luz de la literatura del Antiguo Oriente Próximo, ahí está el tema, y leer el Nuevo Testamento a la luz del judaísmo del Segundo Templo, podemos afinar nuestra comprensión de los géneros y convenciones literarias dentro de los escritos bíblicos. No sé si están dando cuenta de lo que está diciendo el autor. Yo puedo afinar mi comprensión de la Escritura al leer libros no inspirados. Esa es la tendencia en muchos lugares, en muchos seminarios académicos, ¿cierto? Es una cuestión que se está dando mucho ahora. Por ejemplo, la historia de la creación del Antiguo Testamento en Génesis comparte algunos puntos de vista en común con el Enumá, el Ish de Babilonia. Mira qué interesante, ¿cierto? La ley del Éxodo con el código de Hammurabi. Y de hecho es muy curioso, el código de Hammurabi es más antiguo que el código mosaico. Entonces surgen preguntas obvias. ¿Moisés copió? ¿Hizo copyright a las leyes de Hammurabi? Los escritos del Nuevo Testamento con escritos judíos extracanónicos o intertestamentales de la época y los escritos de la comunidad de Qumran. ¿Qué está diciendo Billy? Que tú puedes afinar tu interpretación acudiendo a la literatura pseudopigráfica, apocalíptica, ¿cierto? Que no tiene nada de canónico. Ya, sigamos eso. Noten unos libros que salió hace poco. Noten por favor el título del libro. A mí me llamó la atención el título del libro. Conocer la apocalíptica judía para descubrir qué cosa. Usted no puede entender el Apocalipsis. ¿Usted ha leído los apocalípticos? Entonces usted no puede entender el Apocalipsis. Eso es lo que está sugiriendo el título de este libro. Pero además de esto, el 90% de las citas de este autor son autores católicos. Eso me llama mucho la atención. Equipara a Daniel con los vigilantes del libro de Enoch. Adopta las fechas academicistas católicas para libros como Daniel, ¿cierto? Según Bernal, Daniel fue un cronista, no un profeta. Esto es muy peligroso porque la mayoría de los académicos en universidades, incluso seculares, a veces cambian las fechas de los autores y ponen a un profeta no como profeta, sino como un cronista. ¿Saben la diferencia? Un profeta, ¿qué hace? Anticipa lo que va a venir en el futuro, pero un cronista mira para atrás, eso sucedió. Entonces siempre hay que poner ojo en eso. Además, este autor señala que Juan también usa imágenes babilónicas, egipcias y del Zoroastro. ¿Cierto? Califica el Apocalipsis de Juan como un libro apocalíptico. Además, cree que la Apocalíptica presenta revelaciones escatológicas
¿cierto? O cree que la apocalíptica, más bien apocalíptica secular o pseudoepigáfica, presenta revelaciones escatológicas. Cree también que Tesalonicenses de Pablo es uno de los primeros testimonios de la literatura apocalíptica simbólica para dirigirse a la comunidad. Quizás no estamos entendiendo todavía lo que significa la apocalíptica y yo voy a tratar de explicarlo a continuación, partiendo por esto también. Dice este autor, como el Apocalipsis de Juan es difícil de entender, Yo no estoy diciendo que sea fácil de entender el Apocalipsis, pero cuando tú lees Apocalipsis desde las primeras páginas, ¿qué dice? Infeliz el que lee este libro porque no va a entender nada, ¿cierto? Ya, mira, dice, como el Apocalipsis de Juan es difícil de entender, Barclay lo decía, citando a Barclay, ya que es un libro oscuro. ¿Has escuchado esto? Ah, no, esto es un libro oscuro, así que no te metas ahí, no, por favor. Entonces, para entender e interpretar el Apocalipsis es necesario conocer y estudiar su género, el Apocalipsis. Ya, perfecto, sigamos. Enoc, ahora, déjenme mencionar algo interesante. Necesitamos estudiar la apocalíptica. Les voy a citar un texto de Enoc que dice lo siguiente. Miren qué interesante. Dice Enoc, los miré y vi, ¿cierto? Hablando de toros, todos sacaron su miembro sexual como caballos y montaron las vacas de los toros y todos quedaron preñadas y parieron elefantes, camellos y asnos. Esto usted va a encontrar en libros apocalípticos. Puedo mencionar otros textos más sobre esto, pero noten lo que está diciendo. Tú, para interpretar Apocalipsis, necesitas entender ¿qué cosa? La literatura apocalíptica. Para este tema en especial me leí todo Enoch. Fue precioso, hermano, ¿cierto? Me leí todo Enoch para entender más o menos la idea y no citar fuera de contexto. Pero entre las citas que quiero mencionar, no voy a mencionar más, pero miren, hablando de toros, ¿cómo ha visto toros engendrando elefantes, camellos o asnos? Pero según este autor, tú necesitas leer la literatura apocalíptica porque así vas a entender el Apocalipsis. A otro perro con ese hueso, no sé si saben eso. Miren, este es un autor católico que habla un poquito de la interpretación, ¿cierto?, dentro del judaísmo, o en este caso de la interpretación midrásica, que es propia del mundo judío. Y de hecho este autor menciona algunas cosas bien interesantes. El método judío o midrásico de interpretación era polisémico. ¿Qué significa polisémico? Mucho significado. Entonces, yo leo un texto aquí y le digo, hermano, haga usted su propia interpretación. ¿Se imagina? Polisémico significa muchas interpretaciones. Y de hecho adapta significados, ¿cierto? Lo otro dice, los esenios no dudaron en cambiar letras para favorecer sus interpretaciones. Este es un estudioso, un académico católico. No estoy citándolo a él porque quiero promocionar el catolicismo, no, es porque es un académico que ha estudiado este tema y él mismo reconoce algunas falencias. El Pesher del Qumran, o la interpretación del Qumran, pretende ser revelación, y tú lo puedes ver en, ¿cierto?, en 1KP Habacuc 745. Llegando a la casa lo ven, por favor. Ya. Pero noten, el Pesher de Qumran pretende ser revelación. ¿Notan la pretensión de esto? Ahora, Del Agua, que es el autor de este libro, dice, estaba permitido, dice Del Agua, utilizar un texto sacado de su contexto histórico que anticipaba la historia posterior, crear lazos entre episodios que no tenían ninguna conexión alguna. Eso es lo que hacían los esenios. Y los académicos nos dicen, tienes que leer la literatura conrámica, porque ahí tú vas realmente a entender. Si no la lees, entonces estás a un nivel muy bajo, así que no puedes entender estas cosas. Yo me he encontrado con gente así. No es de acá, sí, así que no hay problema, ¿ya? La exégesis de Qumran es atomista, dice Del Agua. Esto es, se atreve a desconyuntar las palabras y las frases, incluso hasta alterar la palabra del texto hebreo. La comunidad del Qumran creían ser la última generación y creían no en un Mesías, sino en dos Mesías. Como conocimiento general o cultural, decimos nosotros acá, ¿cierto? Bueno, si quieres léelo, pero ten cuidado. Ten cuidado con eso. Ahora, noten esto, y aquí me pega un salto interesante. ¿Quién creen ustedes que dijo esto? Y aquí lo estoy diciendo con mucho respeto. Este es el último pasaje de la Biblia, Apocalipsis 20, que nos habla de un reino de 1000 años. El problema es que ese pasaje se encuentra en un libro apocalíptico.
Entonces el género apocalíptico yo tengo que entenderlo de otra forma. Sigue diciendo el autor. Y debo decir aquí que no es lo mismo literatura profética que literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica pertenece a un género literario donde el autor se vale de visiones, de sueños, de símbolos para poder expresar lo que quiere expresar. ¿Quién nos dijo esto? Mi hermano Sugel. Entonces, claramente entendemos por qué llegan a interpretar Apocalipsis de una manera muy, muy diferente. Avanzo, lo siguiente. Noten, aquí tenemos Apocalipsis 1, los primeros 3 versículos, y aquí hay 4 aclaraciones. ¿Qué es Apocalipsis? Dígame usted. ¿Y qué es la palabra revelación? ¿Cómo? Correr el velo, ¿cierto? Y una revelación tiene el propósito de oscurecer el mensaje o de aclarar el mensaje. ¿Y por qué siempre escuchamos que este es un libro oscuro? Juan dice que es una revelación. Segunda aclaración, noten. La revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿cierto? No es un cuadro apocalíptico que daba esperanza al pueblo judío, porque una de las explicaciones de qué es la apocalíptica surge posteriormente al exilio de Israel y ellos no saben qué hacer, ¿cierto? Su perspectiva nacionalista, o sea, está por el suelo, ¿qué vamos a hacer? Y empieza a surgir la literatura apocalíptica con símbolos, con imágenes justamente apocalípticas que al final lo que cuentan es que el pueblo de Dios va a triunfar. En el fondo fue un autoplacebo gramatical, podemos decir, literario, para dar esperanza a Israel, pero alejado de todo tipo de inspiración verbal, en este caso de parte de Dios. ¿Apocalipsis qué es? Ya está diciendo que son cosas que tienen que suceder, no en la imaginación de alguien. Después, tercera cosa, dice, bienaventurado, ¿qué cosa? No te metas en ese libro porque es un libro apocalíptico y no lo vas a entender. Pero Juan dice lo contrario, bienaventurado el que lee, ¿cierto? Y los que oyen las palabras de esta, noten. Cuarta aclaración, ¿qué es Apocalipsis? Profecía. Evidentemente que hay una sección epistolar, pero a mí me parece que eso es algo más, es como un prólogo. Porque desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 19, ¿qué vemos? Vemos un desarrollo de juicios que tienen mucha relación a lo que el Antiguo Testamento llama el gran día de Jehová. Entonces, qué interesante, hermanos, son estas aclaraciones. Teniendo claro eso, Apocalipsis nunca ha sido un libro oscuro. A lo mejor yo soy el oscuro que no la entiendo o quiero meter un montón de ideas. Y hay que tener ojo con eso, ¿cierto? Ahora, el pastor Sugiel, ¿cierto? Que, por supuesto, hermanos, es un siervo de Dios piadoso. No para nada estoy diciendo que no lo sea. Él dijo lo siguiente en un video que dura 4 horas. ¿Quién lo ha visto ese video? Qué bien, tienen que verlo de nuevo. No. No, noten. Él dice lo siguiente en esto, y a mí me llamó la atención. Él dice, miren, no cabe más. El modelo escritural es el siguiente. Ahí está. Era presente y era por venir, ¿cierto? No podemos eliminar esos versículos porque esos están en el Nuevo Testamento. Y él dice, ¿dónde cabe un milenio dentro de este patrón? Ahora, déjenme mencionar lo siguiente. Él dice, es más importante que nosotros veamos la Escritura para luego ver dónde encajan esos detalles de la escatología. Pero el punto es, la pregunta que tenemos que hacernos antes que nada, ¿es este esquema, el anterior, el esquema del Nuevo Testamento? ¿Es este esquema, cierto? ¿Es el esquema que permea el Nuevo Testamento, cierto? Este siglo y el venidero. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos ¿es esta estructura bíblica? Y luego preguntarnos, ¿y dónde encajan todos los demás detalles? Esto de encajar me parece como, mete esto que quepa aquí. No sé si usted ha tratado de ordenar su closet y de repente no le caen todas las cosas que hace. Deja todo desordenado, empuja, ¿cierto? Y las puertas están que se salen y todo. Yo al leer eso decía, wow, se parece a eso. Déjeme dar algunas aclaraciones de esto. Primero, el hermano Sugel dice, es más importante que nosotros veamos la Escritura. Es un error, él no está viendo la Escritura, él está viendo el Nuevo Testamento. Él olvidó el Antiguo Testamento porque parte de la tesis reformada es que el Nuevo Testamento reinterpreta al Antiguo, o tenemos que interpretar el Antiguo a la luz del Nuevo Testamento. Por eso es que él no ha tomado en cuenta las Escrituras, así el esquema del Antiguo Testamento, ¿cierto? O la razón,
la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, razón de la espiritualización de muchos versículos. Otra aclaración que quiero mencionar es la siguiente. La pregunta, cuando él dice, ¿es este el esquema del Nuevo Testamento? La pregunta correcta es, ¿de qué manera la frase temporal, este siglo y el venidero, complementa el modelo revelado en el Antiguo Testamento? A mí me parece que esa pregunta es mucho más correcta. La sugerencia temporal revelada no es una cuestión de superposición, sino de complementariedad, porque el Antiguo y el Nuevo se complementan. El Nuevo Testamento no está por encima del Antiguo y anulo el Antiguo Testamento. Y una tercera aclaración, ¿dónde encaja todo aquello y todo esto? Hermanos, la pregunta correcta no es dónde encaja todo lo demás, sino en vista que el día del Señor y el reino son realidades reveladas, ¿de qué manera la frase temporal, este siglo y el venidero, aportan a lo ya revelado en el esquema del Antiguo Testamento? Ahora, avanzo en algunas cosas. Me gusta este libro y se los recomiendo. La deficiencia del modelo de dos eras del profesor Matt Whitmire. El pastor Sugiel trata de refutar ese libro, pero en realidad él no hace nada de ello. En realidad lee muy rápido eso. Les recomiendo este libro. Él dice lo siguiente. Su pretensión, ¿cuál? La pretensión de dividir el patrón del Nuevo Testamento de este siglo y el siglo venidero es una pretensión. ¿Por qué? Porque pretende ser un marco esquema escatológico autoritativo y que se olvida del modelo del Antiguo Testamento. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el modelo del Antiguo Testamento? Ya lo vamos a ver. Ser modelo de las Escrituras, pero ese es un modelo del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con lo que se menciona en todos los profetas, ya sea profetas preexílicos, exílicos y posexílicos? Tercero, ¿cuáles son los defectos hermenéuticos que acarrea este modelo? No toma en cuenta las revelaciones escatológicas puestas en el Antiguo Testamento, no considera el carácter de la revelación progresiva, el modelo superpone, ¿cierto? El modelo se superpone por sobre la exégesis incluso, y el modelo apela a los textos que tienen un enfoque particular, ¿cierto? Y se omiten quizás los otros. Y finalmente el modelo no funciona como complemento del Antiguo Testamento, sino como mordaza en el fondo. Les recomiendo este libro del profesor Whitmire que dice lo siguiente, cito a continuación. En lugar de comenzar en el Antiguo Testamento y trazar el desarrollo del reino a través del progreso de la revelación, el amilenarista cae en paracaídas en el medio del Nuevo Testamento e insiste en que los pasajes de dos eras sirven como punto de partida y marco interpretativo para el resto de las Escrituras. Sigue diciendo el profesor Whitmire. En lugar de utilizar un marco interpretativo, la mejor manera de honrar la autoridad divina de cada pasaje, así como la escritura en su conjunto, es rastrear la doctrina de la venida del reino por toda la revelación bíblica. Esto significa comenzar en el Antiguo Testamento y moviéndose progresivamente a través de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, permitiendo a cada pasaje hacer su propia contribución única, contextual, a la medida que se basa en la revelación anterior. Ahora, avanzo, hermanos, en lo siguiente. Lo curioso es que quien propuso el modelo de dos eras fue un autor llamado, ¿cierto?, Gerhard Johannes Voss. Y noten lo que dijo él, que escribió en el siglo XVIII. Ya hemos visto que la distinción entre este siglo y el siglo venidero se encuentra en la línea de la sucesividad, donde, y tan pronto como uno cesa, el otro comienza, o al menos está en el punto de inicio. Incluso los premilenaristas no pueden tener ninguna objeción a esta afirmación en la medida en que bajo su esquema el milenio podría ser parte, ¿cierto? Podría en parte ser identificado con el siglo venidero como el comienzo de este. Y cuando escuchamos al pastor Sugiel, él dice no cabe ningún milenio, pero el que propuso esto dijo perfectamente el milenio podría ser el principio de, ¿qué cosa? El tiempo venidero. De hecho, otro autor preminarista histórico, que es Eldon Ladd, lo explica de esta manera. Este siglo y el venidero. ¿Y dónde está el milenio? Al comienzo, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que autores anteriores al pastor Sugiel no veían un problema con respecto a lo que se menciona en el Nuevo Testamento porque complementaban la información que tenía el Antiguo Testamento. Y lo dicen autores que no son lo que podríamos llamar dispensacionalistas. Que este nombre, wow, no sé qué entiende la gente por este nombre, dispensación. Entienden muchas cosas. Es peligroso casi mencionarlo. Solamente googleen dispensacionalismo. ¿Qué se van a encontrar? Por eso les recomiendo también el libro del profesor Michael Black, que habla sobre los mitos sobre
el dispensacionalismo. Muy interesante ese libro. No sé si está en físico, pero sí creo que está en Kindle, si no me equivoco. Ahora, noten este esquema que trato de explicar a continuación para entender una cosa interesante sobre esto, antes de seguir. Nosotros tenemos aquí lo que se llama escorzo profético. De hecho, incluso los autores reformados reconocen el concepto de escorzo profético. Aquí tenemos a Isaías 61. Si ustedes abren su Biblia, miren, acompáñenme a Isaías 61. No me quiero quedar tanto en esto, porque en fin es una presentación. Isaías 61. Por favor, pongan el dedo en Isaías 61 y vaya ahora a Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Es la primera predicación del Señor Jesús. Y Jesús volvió en el poder. Estoy leyendo Lucas 4, del versículo 14 en adelante. Y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y noten con atención. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del punto. Y cerró el libro. Noten el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Miren, vayan a Isaías 61 ahora. Noten Isaías 61. ¿Lo tienen, cierto? Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿A dónde he escuchado estas palabras? ¿Quién las dijo? El Señor Jesús, en su primera predicación. Y noten, es una profecía de Isaías. Está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y noten, el texto sigue. Pero Cristo paró ahí. ¿Y qué sigue ahí? Hay una conjunción. Y el año o el día de venganza de Dios nuestro. Y sigue continuando. Y dice, y además, ¿cierto? A consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Pero además de eso, noten lo que dice el 4. Hay una reconstrucción de este pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, Isaías escribe en un contexto en donde Israel, ¿cierto? Escribe en el 700 aproximadamente, está a punto de ser exiliado, o en este caso, las tribus del norte. Seguramente algún hebreo, oye, Isaías, ¿qué estás hablando? Estamos a punto de ser invadidos por los asirios y después vienen los babilónicos. ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay un escorzo profético. El profeta, como ustedes seguramente han estudiado algunos, ve dos valles, dos puntas de cerro, y lo que ve son las dos puntas del cerro. Pero si él se ganara al lado, vería un valle. Esto es un principio hermenéutico que es importante considerar, porque hay muchos escorzos en la Escritura. Ve dos eventos juntos, ¿cierto? El año de la buena voluntad y el día de venganza. ¿Vino el día de venganza en los primeros días del año de la buena voluntad? No. Y el día de venganza de nuestro Señor tiene relación ¿a qué? A los juicios de la segunda venida o el día de Jehová. Pero después que sucede esto, dice a ordenar a los afligidos de Sión, que esto tiene que ver con restauración, reedificarán las ruinas antiguas. Esto se llama concatenación profética. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se da algo muy interesante en la Escritura. Cuando lees todo el Antiguo Testamento y pones atención, te vas a dar cuenta que siempre hay escorzos proféticos, pero también hay otro fenómeno que es la concatenación profética. Generalmente uno puede hacer una distinción entre lo que hacen los profetas. Siempre el mensaje de los profetas es juicio y restauración.
Juicio, restauración. Juicio, restauración. Y siempre esto está unido. Cuando me refiero unido, me refiero a que son eventos que en la historia o en la revelación están para que acontezcan a continuación. Es diferente al escorzo profético, que siempre hay un valle. Por ejemplo, el año de la buena voluntad de Cristo, porque Él cierra el rollo y dice a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y cierra el libro y se sienta. Es porque no era tiempo todavía ¿de qué? Del juicio venidero de Dios. Ahora, noten esto. Este siglo, y lo interesante es que Pablo usa el plural en tois, ¿cierto? Aion sin tois, epergemenois. ¿Qué significa eso? En los siglos venideros. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el plural. Hay mucho tiempo posterior. Claramente hay tiempo ¿para qué? Para un reino intermedio. ¿Cuál es ese reino intermedio? El reino milenial. Ahora, cuarto, la influencia alegórica de los padres de la iglesia. Quiero pasar rápido aquí. Miren, Clemente de Roma dijo, hablando de Rahab, ¿cierto?, en Jericó, debía colgar un cordón rojo en su casa. Con esto pusieron de manifiesto que la redención para todos los que creen y esperan en Dios vendrá a través de la sangre del Señor. ¿Cómo? Noten la tremenda exégesis de este padre de la iglesia. Ya ven, amados, cómo no solo había fe, sino también profecía en esta mujer. ¿Ya? Otro ejemplo que da también el profesor Michael Black dice lo siguiente: Agustín de Hipona contribuyó en gran medida a un fuerte enfoque de visión espiritual en el cristianismo que continúa hasta nuestros días. Sus ideas condujeron a un cambio significativo en la forma de entender el argumento de la Biblia. En resumen, Agustín hizo tres cosas. Primero, fusionó las ideas platonistas en el cristianismo. Habitualmente nosotros tenemos buenas referencias de Agustín, por eso que todos los autores en general, los teólogos, tienen sus partes plomas o sus partes grises. De hecho, Agustín fue uno de los que cuestionó también al pensamiento pelagianista, ¿cierto?, sobre el tema del libre albedrío. Y Agustín fue, sin duda, muy certero en ello. Pero en este aspecto, él abrazó el alegorismo, la espiritualización de la profecía, y el profesor dice que, en resumen, hizo tres cosas. Primero, fusionó las ideas platonistas con el cristianismo, o el cristoplatonismo, un término que usa el profesor aquí Black. Dos, presentó una comprensión neoplatonista del cielo, ¿cierto? Esta especie de contemplación. No sé si se han fijado que antiguamente la cosmovisión del cielo para muchas personas es estar tocando el arpa, y en una contemplación pero eterna, ¿cierto? Pero el profesor Black, se recomiendo este libro también, él nos ofrece una perspectiva correcta de qué es lo que va a hacer el Señor en la recreación, ¿cierto?, de la tierra. Es muy diferente. ¿Y de dónde surgen esos conceptos? Del neoplatonismo, otra vez, filosofía griega. Tercero, engendró una visión milenarista en la que el reino de Jesús se interpretaba como un reino espiritual en esta era presente. Estamos en el reino. Bueno, avanzo, hermanos. Noten, otro autor que cita también el profesor Michael Black, que es Middleton, dice lo siguiente: al interpretar el milenio como equivalente a toda la historia de la Iglesia, Agustín no solo amplió la visión de Eusebio, sino que también asimiló de forma significativa un marco neoplatónico para la teología. Hermano, no es solo un autor que denuncia la influencia del platonismo en Agustín. Son varios autores que lo mencionan. ¿Ustedes sabían que la Iglesia Católica tiene un concepto amilenarista también del reino? Pero también los reformados tienen un concepto milenarista del reino. Ahora, el profesor Michael Williams es un profesor, ¿cierto?, reformado. Él dice lo siguiente, de hecho él lo reconoce: Agustín aportó una cosmovisión neoplatónica a la consideración de la escatología, una cosmovisión que ha tenido implicancias duraderas y desafortunadas para la teología cristiana en su conjunto. La teología reformada ha tendido, ahí un error, a seguir a Agustín en su escatología vertical. Ahora, el profesor Black añade otro comentario que quiero citar. Dice: Agustín es el eslabón de unión en transición de la era de la Iglesia primitiva a la Edad Media. La Iglesia Católica Romana de la Edad Media adoptó la versión de Agustín del amilenarismo y una escatología espiritualizada. Estas fueron dominantes durante esa época, y esto lo afirman dos autores más. Uno es Haskell y Martínez,
¿Qué dicen estos autores que hablan de hermenéutica? La interpretación alegórica de la Escritura tuvo una tremenda influencia sobre la Iglesia desde el siglo IV hasta la Reforma del siglo XVI. Fue básicamente la manera aceptada de interpretar la Biblia. ¿De qué forma? De manera alegórica. Martínez, que también dice lo siguiente: después de Agustín, durante más de un milenio, la alegorización se erigiría en reina y señora de la hermenéutica bíblica. Y aquí pasamos a otra cuestión. Esto está dentro del contexto de la influencia alegórica de los padres de la Iglesia. Pero también hay otro aspecto, el cristocentrismo hermenéutico. ¿Qué quiere decir con eso? Este autor dice: el enfoque alegórico era una extensión de la interpretación cristológica de la Iglesia, ya que el significado más profundo que Orígenes buscaba era cristocéntrico. Tenía buenas motivaciones. Honrar a Cristo. ¿Sí o no? Para Orígenes, Cristo era el centro de la historia y la clave para entender el Antiguo Testamento. Pongan ojo en esto. Noten el siguiente libro. ¿Lo tienen? ¿Alguien ha leído este libro? Yo lo compré con mucho entusiasmo. Hay cosas buenas en este libro. Pero el pastor Sugiel dice: ellos, los profetas, eran incapaces de entender plenamente sus propios escritos porque carecían de la luz que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Wow, sí, podría ser, no lo sé. Me parece un poco quizás, no sé, fuerte, no lo sé. Jesús dice, hablando del pasaje de Lucas 24, el camino de los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Ese contexto estoy hablando. Jesús los amonesta por su falta de entendimiento, pero al mismo tiempo les provee ¿qué cosa? La clave. Pongan ojo en este concepto, que necesitaban para interpretar las escrituras correctamente. Y añade, citando a Cluny, Jesús les proveyó la clave que ellos necesitaban para interpretar toda la Biblia. Si lo colocaban a él en el centro de la historia redentora, el significado de los textos bíblicos se vería delante de sus ojos. Aquí se presenta a Cristo como la clave hermenéutica. ¿Qué quiere decir eso? Cito al pastor Alex Figueroa, un pastor de una iglesia de Santiago, un buen hermano, un hermano piadoso, lo conozco a él, y quiero dejar claro eso, pero lo cito a él porque él creo que nos ayuda a entender esta cuestión de la clave. Él dice lo siguiente en una de sus ponencias. Lucas 24 le habla aquí Cristo a los caminantes que iban hacia Emaús y les dice: y nosotros decíamos que esa división de Moisés, los profetas y los salmos era como ellos dividían todo el Antiguo Testamento, la Tanaj, ¿cierto? Entonces Cristo mismo está diciendo: yo soy la clave para que ustedes entiendan lo que está en todos los profetas, en Moisés, en los salmos. Pero después añade, porque le preguntan a él: ¿es verdad que Cristo dijo ser la clave? Y él dice: sí, bueno, o sea, lo afirmé de esa manera. Es que el mismo Cristo lo dijo de esa manera. Algunos hoy en día dicen que el Antiguo Testamento debe tomarse en sus propios términos, pero eso es un grave error porque están ignorando esa clave que Dios, ¿cierto?, dio, y el mismo Jesús dio para interpretar el Antiguo Testamento. A ver, y aquí obviamente tiene que hacerse algunas preguntas. ¿Cristo dijo realmente en Lucas 24, yo soy la clave hermenéutica para interpretar el Antiguo Testamento? No sé si han encontrado que Cristo haya dicho eso. No. La otra pregunta obvia es: ¿Cristo está en todos los profetas, en todo Moisés y en todos los salmos? ¿Eso estaba diciendo el Señor a los discípulos de Emaús? Me van a encontrar en todos lados. Otra pregunta también. Hermanos, ¿es un grave error tomar las promesas de Dios a su pueblo en sus propios términos? Como Dios las dio porque ahora el Hijo cambió esos términos. Esto es como cuando la mamá desautoriza al papá. ¿Se han fijado en eso, no? El papá le dice: no hagas esto, y viene la mamá: hágalo, hijito, nomás. Y mi papá me dijo que no lo hiciera. Es como si Cristo desautoriza a Dios, que dice: así ha dicho Jehová. Y para mí eso es súper crítico en lo personal. Y una de las razones de por qué nunca pude abrazar alguna sugerencia, ¿cierto?, desde el mundo reformado. Si ustedes leen Jeremías 31, por ejemplo, cuando dice: y yo haré pacto con la casa de Israel, ¿cierto?, y con la casa de Judá, y en aquellos días yo pondré, ¿cierto?, en ellos un corazón nuevo. Cuando uno empieza a leer esos textos, es súper claro que quien está estableciendo eso no es John MacArthur, ¿cierto? Es así, dice Jehová. ¿Cómo puedes reinterpretar eso? Yo pondré corazón en ellos. Yo haré que anden en mis leyes. ¿Quién lo está diciendo?
¿Y cómo a mí se me ocurre decir, no, eso hay que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento porque en realidad no hay que tomar los términos del Antiguo Testamento en sus propios términos? Es una forma sutil de decirme, no, eso no tienes que tomarlo en serio. ¿Cómo puedes decir que el así, dice Jehová, puede ser reinterpretado? Para mí esa es una de las críticas más potentes que al menos yo observo y por la cual no puedo aceptar una interpretación espiritualista del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, en Lucas 24, ¿qué está diciendo el Señor? Y cito aquí también a otro profesor que es muy interesante, que es el profesor Chu también, que escribe en este libro y se los recomiendo también. Les he recomendado otros libros, ¿se dan cuenta? Dice, en primer lugar, el texto no afirma que Jesús interpretara que todas las escrituras eran acerca de sí mismo, declara que expuso las cosas respecto a sí mismos que están por todas las escrituras. Eso es muy diferente, ¿se dan cuenta? La afirmación no consiste en que todo en las escrituras trata sobre Cristo, sino más bien que Jesús recorrió todo el Antiguo Testamento para mostrar los pasajes pertinentes respecto a sí mismo. De hecho, la lectura literal del texto dice lo siguiente. Leamos todos juntos, a ver. Ya, pues hermanos, leamos. No, miren, qué interesante la expresión aquí, es súper cortita. Dice, literalmente el texto griego dice, explicó a ellos en todas las escrituras las cosas acerca de él. Eso es lo que dice el texto original. ¿Cierto? Peri e autu, acerca de él. No está diciendo que todo habla de Cristo. Busquemos Cristo por aquí, por acá, por debajo de las letras, entre medio de las letras. Eso en realidad no es honrar a Cristo. Aparentemente pudiera hacer eso, pero eso no es lo que dice el texto, hermanos. Ahora paso, ya estoy llegando a los últimos 3 puntos. La influencia alegórica de los padres de la Iglesia, ¿cierto? Y en referente a la teología del reemplazo. Déjenme mencionar algunas cosas rápidamente. Este autor, Larry Peter, dice lo siguiente en un artículo muy interesante que pueden encontrar en este blog, ¿cierto? Evangelio. No alcanzo a ver ahí, .blog. Dice él, es importante agregar que varios también creyeron que la iglesia pasaría por la tribulación. Hipólito, por ejemplo, enseñó que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia, no Israel. Además enseñó que la iglesia había reemplazado permanentemente a Israel. ¿De dónde surge esta cuestión de la teología del reemplazo? Muy temprano. Añade él, después de los 3 conflictos militares, el 70, ¿cierto? La destrucción del templo por Tito, segunda rebelión en el 115 y la rebelión de Bar Kokhba en el 132. Unos años después de estos hechos, los padres comienzan a llamar a la iglesia el nuevo Israel. ¿Conocen a este personaje, Lutero? Las sombras de Lutero. Él escribió un libro que se llama Los judíos y sus mentiras. Y entre estas cosas dijo, escucha judío, ¿eres consciente de Jerusalén y su soberanía junto con su templo y sacerdocio han sido destruidos por más de 1460 años? Porque tal ira implacable de Dios es prueba suficiente de que seguramente se han equivocado y se han extraviado. Por lo tanto, esta hora de ira es una prueba de que los judíos seguramente, rechazados por Dios, ya no son su pueblo y tampoco ya no es Él su Dios. Las sombras de Lutero. Ahora, desde el punto de vista del análisis, ¿cierto?, de los libros de teología, hay una cosa que se llama la teología del reemplazo y hay otra que se llama el supersesionismo. Los teólogos reformados prefieren llamar a esto, no, yo no soy un teólogo del reemplazo, yo no soy supersesionista, yo soy un teólogo del cumplimiento. Tratan de minimizar el hecho de que ahora Israel ya no es el pueblo de Dios y que la iglesia es el nuevo Israel con otro argumento, pero me gusta mucho lo que dice, ¿cierto?, el profesor Black, que lo voy a citar a continuación. Pero antes de esto, noten, para que sigamos entendiendo esta cuestión del reemplazo. Por ejemplo, este autor, Kendall Zullen, dice, Dios anula el pacto de Dios con Israel a causa del rechazo de Israel de Cristo y el Evangelio, porque los judíos rechazaron a Cristo. Dios entonces, a su vez, airado, rechaza y castiga a los judíos. Dios anula el pacto con Israel. O sea, aparte me está sugiriendo que Dios puede anular sus promesas. Eso para mí es antiteológico y antipaulino y de hecho antiescritural. Ahora, el pastor Sugiel, perdónenme, esta es la última cita del pastor Sugiel, pero tengo que citarlo, hermanos, miren.
Él dice en una predicación que hizo y que causó mucho revuelo lo siguiente: lo que estaba a punto de suceder, refiriéndose a la destrucción del templo del año 70 en Jerusalén, y el templo iba a ser horrible, no solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no, eso era parte del asunto. Esto iba a ser horrible por lo que el evento significaría para ellos como nación escogida, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. La destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios lo había desechado como pueblo suyo para siempre. La viña les será quitada, los labradores serán distribuidos y Dios les dará a otros. ¿Quiénes son esos? La iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia y nosotros somos parte del Israel, o sea, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Si usted hace un análisis, lo que vemos aquí son dos cosas: supersesionismo punitivo, porque el supersesionismo, se divide en al menos tres subcategorías. Supersesionismo punitivo, hay un supersesionismo estructural, ¿cierto? Y el otro tiene que ver con otro tipo de supersesionismo, pero en el fondo el supersesionismo tiene que ver con que de una u otra manera la iglesia, ¿cierto?, quita el lugar de Israel. ¿Y por qué punitivo? Porque dentro de los autores que se adhieren a lo que es el supersesionismo punitivo, la idea de punitivo tiene que ver con el castigo que merece Israel. Ellos rechazaron a Cristo, entonces Dios, airado, le responde con la misma moneda. Por eso el concepto de punitivo. Pero también lo que vemos aquí es claramente teología del reemplazo. Noten, Dios los había desechado, y de hecho se habla del Israel de Dios o del nuevo Israel. ¿Qué es eso? Dentro de la literatura es esto teología del reemplazo. Pero generalmente los hermanos reformados dicen: no, yo no soy teólogo del reemplazo, yo soy un teólogo del cumplimiento. Eso se venía desde antes. Israel iba a dejar de ser el pueblo de Dios. Hermano, una vez yo estaba en una iglesia que estaba pastoreando, y llega un chico de 15 años, pastor, me dice: escuché esto, pero ¿sabe, pastor? Lo que me llama la atención es que Pablo dice lo contrario. En Romanos capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En coro, por favor. En ninguna manera, hermano. ¿Pero por qué el pastor Sugiel dice Dios los había desechado? Wow. Avanzó. Hermano, miren, insisto, tenemos que tener cuidado. La idea de por qué menciono a estos pastores no es para enrostrarlos, no. Es porque nosotros debemos ser fieles a la Escritura. Yo tuve un profe en el Instituto Bíblico que me dijo: cuidado con ser fieles a los pastores. Porque a veces uno tiene seguidores. Obvio que estos hombres de Dios han hecho mucho por el Evangelio, incluyo al pastor Sugel, al pastor MacArthur, sin duda. Pero cuidado con crear ídolos en nuestro corazón. Y eso vale para todos nosotros. Ahora, lo que me llama la atención del profesor Black en este libro es muy interesante. Se lo recomiendo también, pero no está en español. No sé por qué nos traducen estos libros. Tengo una queja ahí. Alguien tiene que hacer esto. En mi estudio, dice el profesor Black, he encontrado que aquellos que enseñan que la iglesia es la sustitución o reemplazo total o cumplimiento de Israel utilizan los mismos argumentos básicos. No es como si la teología del reemplazo viniera con sus propios conjuntos de argumentos, mientras que la teología del cumplimiento tuviera una compilación diferente de argumentos. La posición es la misma, mientras que algunos lo llaman una cosa y otros la llaman de otra. Y eso es muy decidor, porque si hay un libro que trata este tema, es este libro. Y noten la figura, es interesante. Ahora, quinto, la influencia de la escolástica medieval. Escolástica, un nombre medio raro, ¿cierto? Escolástica. ¿Qué quiere decir la palabra escolástica? Es un término, ¿cierto? En latín medieval es scholasticus, que significa, en latín, erudito, escolar, pero también escolásticos significa ocio o tiempo libre. O sea, había mucha gente que tenían mucho tiempo libre y mucho ocio, pero eso puede ser una mala aplicación del concepto, porque llegó a significar los que tenían tiempo libre para dedicarse al estudio total de las Escrituras. Entonces, es un grupo que empezó a denominarse los escolásticos, que no solamente se dedicaban al estudio, sino que además usaron de la filosofía para discurrir la teología. ¿Me entienden? Y aparece otra vez el fantasma de la filosofía.
Y hay una escolástica que surge en el siglo XII, específicamente hablando, aquí tenemos algunos personajes, Juan de Erigina, Anselmo de Cantimburí, ¿cierto? Bernardo de Claraval, Pedro Lombardo. Pero ¿quiénes son estos escolásticos? Son escolásticos católicos, del siglo XII en adelante, y uno de los escolásticos más famosos de la Iglesia Católica, ¿saben quién fue? Tomás de Aquino. Ahora, antes de la Reforma, ¿qué pasa con estos escolásticos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Déjenme citar a un autor católico que dice: el concepto escolástica se utiliza en relación con un determinado modo de hacer teología, es decir, con el que en primer lugar se basa en la dialéctica y en la filosofía. Wow, dos términos medio raros, ¿cierto? Dialéctica. De hecho, el marxismo es dialéctico. ¿Han escuchado eso, no? El marxismo dialéctico. Esto tiene que ver con el avance del marxismo, son muy pillos ellos, ¿cierto? La dialéctica avanza un paso, ellos dicen, retrocedamos uno, avancemos dos después. Es muy interesante eso, pero eso ya para otro tema, ¿ya? La teología escolástica es aquella teología que investiga sus temas con la ayuda de la filosofía, o sea, que no argumenta solo la fe. Escolástica donde quiera que el pensamiento se abandona casi exclusivamente a la dialéctica que procede con especulaciones abstractas y sofisticadas. Hermano, filosofía es especulación. Escolástica es especulación. Graben eso, porque eso es muy interesante. Sin embargo, noten la cita a continuación. Los hijos de la Reforma cayeron con rapidez en la trampa del contenido como lo absoluto. Sana doctrina, todo el consejo de Dios, creencias correctas. La exégesis del Nuevo Testamento, en lo que se refiere a la parte académica, se centró en el método crítico, filológico, histórico, como si de otro libro clásico se tratara. Y la ortodoxia, con la multiplicación de manuales de teología y de confesiones de fe, terminó matando el espíritu del contenido. Lo que antes se destruyó, ahora se volvió a edificar. Y noten, ¿qué se volvió a edificar? Ya no la escolástica católica, sino una escolástica protestante. Tengo más que decir sobre esto, pero mañana voy a hablar de esto, que está relacionado con la teología del pacto. Así que mañana por el mismo canal. ¿Ya? Por favor. Ahora, avanzo, ¿cierto? Para no quedarme en ello. La influencia del modernismo y el postmodernismo. Esto es muy interesante porque es parte del análisis del estudio. La Reforma viene con muchos aspectos y muchas declaraciones. Sola escritura. ¿Qué significa eso? Que nuestra autoridad única es, ¿qué cosa? No el Papa más la escritura, sino solo escritura. Ad fontes, volver a las fuentes. ¿Cuáles las fuentes? La escritura. El énfasis literal en la escritura. Lutero y Calvino, de hecho, enfatizaron eso, aunque cayeron también en las alegorizaciones. Énfasis en los idiomas originales, muy interesante, hay citas muy interesantes sobre eso. Libre examen de las escrituras, ¿cierto? Escritura, interpreta. ¿Qué significa eso? La escritura se interpreta a sí misma. O sea, si necesitas saber la interpretación del texto, lo más probable es que esté antes o después, o sea, en el contexto, analogía de la fe, las escrituras son coherentes. Eso es lo que no podemos hacer con los epigráficos o con los libros apócrifos, porque caen en distorsiones y energías. Las escrituras deben entenderse gramaticalmente y tienen un solo sentido. Melanchthon decía eso también. Y, por supuesto, hay un desarrollo, diría yo, primitivo, progresivo del método histórico gramatical. Ahora, eso es lo que dice la Reforma. Pero ¿saben cuál es el marco en donde surge la Reforma? Pongan atención en lo siguiente. Cuando surge la Reforma, surgen varios movimientos. De hecho, hay un cambio de esfera entre lo siguiente. Tenemos la Edad Media, donde Dios es el centro, donde el dogma es la escritura, donde los santos son los sacerdotes, donde la divinidad es Dios, donde los mediadores son los ángeles. Hay una vida más centrada en Dios. Si ustedes analizan la Edad Media, aunque también se le conoce como la edad del oscurantismo, ustedes ven que el énfasis siempre es Dios. De ahí surgen todas las catedrales, se dan cuenta el concepto que tenían acerca de Dios, de ahí las construcciones tremendas que se hacían. Pero cuando empieza el modernismo hay un cambio radical de pensamiento. Hay un cambio. El hombre es el centro, ya no es Dios el centro. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de paradigma total, ¿cierto? El dogma es la razón. ¿Los santos quiénes son? No, es que esto no es científico. Los científicos llegan a ser los santos. La divinidad, ¿quiénes son? Los astros y las tierras. ¿Y los ángeles quiénes son? Las mujeres. ¿Está de acuerdo usted con eso, no? Pero mire,
Surgen nuevas teorías políticas, el Estado, ¿cierto? La separación de iglesia-Estado. Surge la contrarreforma de inmediato, la contrarreforma, ¿cierto? Pero además de eso, surgen movimientos como el racionalismo, con personajes como Descartes, Spinoza, Leibniz, ¿cierto? Que tienen que ver con el conocimiento viene por la razón. ¿Quieres saber la verdad? La razón, racionalismo. Pero después de eso viene otra cosa, el empirismo. El conocimiento viene por los sentidos. Hay varios personajes que están ligados a eso. Si tú quieres hacer un análisis sobre por qué hay personas que dicen es que no me gusta esta iglesia porque no siento la presencia de Dios, ¿cierto? Es que yo quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Saben que Judas dice que cuando habla un poquito describiendo de los falsos hermanos, dice, estos son los sensuales, sí, los que no tienen el Espíritu. Sujicos es el término y significa sensitivo, el que se deja llevar por las emociones. Pero es curioso, no sé si ustedes cantaban hace un tiempo un coro que era súper empírico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando decía este coro, y yo lo siento en mi ser, y mi Dios es real. ¿Por qué? ¿Y si no lo sientes? No existe Dios. No nos hemos dado ni cuenta que en nuestro análisis y avance del cristianismo hemos sido sensuales también. ¿Se dan cuenta? Hemos sido empíricos. Es increíble, hermano, este tema. Podría ser para otra conferencia, ¿cierto? No, pero ya. Avanzo. Miren, el contexto de la reforma es esto. Después surge del empirismo el sensualismo. Las sensaciones constituyen la única fuente del conocimiento. ¿Y se ha dado cuenta que hasta el día de hoy tenemos este tipo de problemas? Pastores, que yo lo amo. Siento muchas cosas cuando estoy con él. Pero él es casado. Las sensaciones. Avanzo. Viene la Ilustración, movimiento en Francia, ¿cierto? Y vienen con todo movimiento, la Revolución Francesa, ¿cierto? Ahí vienen los nobles, el clero, los campesinos, el fin del feudalismo, la Declaración de los Derechos Humanos, el tercer Estado. Miren, Asamblea Constituyente. En ese contexto surge todo este tema, ¿cierto? Bueno, vienen las revueltas, ¿cierto? La Bastilla, ahí ocurrió una masacre tremenda. La nueva razón o la nueva religión es la razón. De hecho, ustedes cuando ven, por ejemplo, la Revolución Francesa, es muy increíble los cuadros que se pintaban, porque los pintores siempre se adelantaban a los filósofos. Y si ustedes analizan los cuadros o las pinturas, dejan ver, era una fotografía del momento. De hecho, el David, ¿cierto? La escultura de David que la pintó o la esculpió, ¿se acuerdan? Miguel Ángel. Si ustedes la observan con atención, es un David súper humanista. De hecho, no está circuncidado. Para que te des cuenta de eso, tienes que mirar bien. Y eso atenta ¿contra qué cosa? Contra el David bíblico, en el fondo. Es un hombre casi que está así, mostrando las venas y como la fuerza, como que va a triunfar, producto de ¿qué? De su fuerza. Y eso era la fotografía del momento. Por eso que vemos eso. Hermano, cuando nace la Reforma, al mismo tiempo surge el pensamiento filosófico tratando de desviar, obviamente, los ojos de la palabra del Señor. Ahora, Charles Darwin después aparece y nos ofrece algo que hasta el día de hoy tenemos problemas, ¿cierto? La evolución de las especies y todo lo que surge de ello. Pero miren, y aquí viene el tema teológico. Surge el criticismo bíblico, la baja crítica, el estudio de los manuscritos, que no es en sí malo, ¿cierto? El análisis de la exégesis a veces requiere el análisis de los manuscritos que hay o las variantes. Pero hay otra cosa que se llama la alta crítica, que es otra cosa, que es la teología liberal, y que vino a cuestionar muchas cosas de la Escritura, ¿cierto? El Jesús histórico, ¿lo ha escuchado eso? No quiero mencionar ningún teólogo para que no raje vestidura, ¿cierto? Pero hay varios que son muy conocidos que hablan del Jesús histórico. ¿Qué significa eso? Que el Jesús de aquí, no, el Jesús de aquí es el Jesús de la fe, el Jesús de sus seguidores. ¿Puede haber objetividad en autores que escriben de su Jesús? Esa es la trampa. Hermano, el Jesús histórico es este. No es solamente el Jesús de la fe, pero los académicos hablan de esa distinción. Busquemos al Jesús histórico. Todos lo andan buscando. Aquí está el Jesús histórico.
La evolución religiosa, ¿cierto? La teoría documentaria, ¿cierto? Esta cuestión de que el Pentateuco fue escrito por un montón de autores, ¿cierto? Bueno, no quiero meterme en eso, pero avanzo en esto. Después viene el posmodernismo, ¿cierto? Desarrollo de la filosofía, el comunismo, el liberalismo, el fascismo, el nazismo. ¿El resultado cuál es? Soberbia, desesperación y narcisismo. Eso es lo que vemos ahora en el mundo. Yo veo a veces las redes sociales y veo a hermanos que todo el día están sacándose fotos a sí mismos. Hermanas que todo el tiempo están mostrándose. Como que se le va a ir el tren. No sé, no sé. Hermano, avanzo mejor. Nuevos profetas. Marx dijo, la religión es el opio del pueblo y ahora tenemos un neomarxismo en realidad, ¿cierto? Freud, la neurosis del superyo, Nietzsche, ¿cierto? El superhombre, etc. Ah, qué lindo, vienen 2 guerras mundiales. Vamos súper bien, ¿cierto? Vamos avanzando. Pero después surge el liberalismo teológico. Y aquí, hermano, esto tiene implicancias con lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Salen nuevos teístas, ¿cierto? La negación de los milagros, la reinterpretación de la escatología como el reino de Dios. Varios autores aquí que eran liberales en general, que negaban la escritura, y surge, menos mal, en los Estados Unidos, un grupo de creyentes que van a ser conocidos como los fundamentalistas. Ah, ustedes son fundamentalistas, no sé si le han llamado así a ustedes. No está mal, está mal si le dicen fundamentalista islámico, eso ya sería otra cosa. Pero cuando hablamos de fundamentalismo nos referimos a esta cuestión de ¿qué? De este movimiento que dijo, oye, párenla, cuidado con los alemanes. No estoy diciendo que todos los alemanes sean malos, yo tuve 2 profesores alemanes espectaculares. Eran conservadores, eran hombres de Dios sin duda, pero muchos de la teología liberal vienen de Alemania. Y hermanos, reivindicaron ¿qué cosas? Doctrinas como el nacimiento original del Señor, la divinidad de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque estos autores liberales habían negado todo ese tipo de cosas. Surge después la neortodoxia, ¿cierto? Y, obviamente, antes de saltarme a esto, autores que van a negar, por ejemplo, muchas cuestiones, el Génesis como sagas, Karl Barth, ¿cierto? ¿Has leído a Karl Barth? Ah, entonces está ahí todavía en el jardín. No sé si has escuchado ese tipo de personas. Tienes que leer a Karl Barth. Wow. Bueno, que llegan y otros autores más, Tillich y otros más. Pero aquí surge una cuestión, la nueva hermenéutica. Y aquí hay varios autores que quiero mostrar a continuación. Aquí surge todo este pensamiento del existencialismo, ¿cierto? La nueva mentalidad, una nueva ética, la ética situacional, ¿cierto? No, pero es que, pastor, yo la amo y decidimos tener relaciones porque mi momento es especial, no es igual que todo. Ética situacional, ¿cierto? Utilitarismo, pragmatismo, no importa, hagámoslo nomás, tal el fin justifica. Robemos para robarles, ¿se acuerdan? Para darle a los pobres. ¿Quién dijo eso? Robin Hood. Cuidado con eso, ¿cierto? El hedonismo centrado en mí todo el tiempo, pero mira, lo que quiero mostrar con ustedes es el contexto que devino después de la Reforma. Surge el neoliberalismo, Rudolf Bultmann, ¿cierto? El bulmanismo, ¿cierto? Con la desmitologización. Él vino a negar todo lo sobrenatural en la Escritura. Paul Tillich también, Cristo como símbolo. Bueno, hay otros autores, no quiero apartarme de eso. Bueno, increíble, tenemos hasta teología socialista. Jürgen Mühlmann, Concilio Vaticano II, Gustavo Gutiérrez, José Bonino, que leyeron la escritura con lentes del Che Guevara, no sé. Pero bueno, miren, finalmente tenemos en el día de hoy un nuevo marxismo, una revolución cultural. Y quien aportó mucho a esto fue un autor que se llamaba Antonio Gramsci, que escribió desde la cárcel y vino a revolucionar todo lo que nosotros conocemos. Pero yo no me quiero quedar en esto, solamente quiero mostrarles el contexto en que vivimos. Y mostrarles que en este contexto surgieron aquí lo que se conoce como la nueva hermenéutica. Estamos hablando de que una hermenéutica correcta deriva ¿en qué? En una escatología correcta. Déjenme mencionar algunas cosas de estos autores, porque aquí ya me falta poco para terminar. Estos primeros 3 autores, Fuchs y Evelyn, fueron los que dieron contenido a la nueva hermenéutica, estableciendo que no puede haber intérprete objetivo, ya que cualquiera que éste sea, trae consigo un equipaje cultural que condiciona al texto, haciendo imposible comprender su intención y su significado. Es decir, no tenemos acceso a lo que el texto dice realmente. ¿Qué está diciendo? ¿O qué dijeron ellos? Nadie es objetivo, así que siempre estás condicionado. Claro, eso en parte puede ser cierto, pero la palabra de Dios fue dada ¿para qué? Para conocer al Señor. Ella no es oscura.
¿Cómo han influido estos autores en el mundo académico y en muchos seminarios, hermanos? Es increíble. El objetivo de la interpretación, entonces, no es la búsqueda de la intención autoral y el significado, sino el acontecimiento del lenguaje y el acontecimiento de la palabra, decía Evelyn. Y de esta manera, que el lector, más que buscar el sentido obvio del texto, encuentre una experiencia personal con la lectura. Eso tiene que ver con qué cosa, con conceptos filosóficos, existenciales, ¿cierto? O sensitivos incluso. Así, el único significado relevante es el que cada lector experimenta por medio de su propio encuentro con el texto. ¿Qué significa para ti este texto? ¿Qué significa para ti? Está súper bueno. Cada uno puede interpretar lo que quiera. Entonces el ataque es justamente al significado del texto. Se añaden dos autores más que son Ferdinand, un francés, lingüista suizo, perdón, y este autor, Jacques Derrida. Miren, este autor, el primero, o en este caso Ferdinand, decía lo siguiente, se dice de él: al mismo tiempo que la nueva hermenéutica crecía, había otro movimiento que se iba formando en Francia, sembrado y regado a comienzos del siglo por el gran lingüista francés Ferdinand de Saussure. El estructuralismo que él defendía consta de muchos componentes complejos. Para nuestro propósito es suficiente recordar que, de acuerdo con los dictados del estructuralismo, una palabra que tiene un significado determinado no necesariamente tiene que ver con lo que significa. Donald Carson dice eso en su libro Amordazando a Dios. O sea, una palabra no significa lo que significa. ¿Cómo es eso? Hermano, la neohermenéutica vino a descoyunturar o a destruir el significado del texto. Y Derrida vino a poner la guinda de la torta. ¿Por qué razón? Derrida va un paso más allá, ¿cierto?, del estructuralismo en sus diferentes formas, la deconstrucción. Él habla de la deconstrucción. Y saben, hermanos, nosotros estamos viviendo en el día de hoy un movimiento cultural que es deconstructivo. La ideología de género, por ejemplo. ¿Se han fijado? ¿Cómo podemos establecer una nueva sociedad que elimine toda la herencia judeocristiana? Es por medio de la deconstrucción. Ahora, adopta implícitamente las ideas más radicales de la neohermenéutica, en otras palabras, en la forma más extrema de desconstrucción. No solo todo el significado va ligado al investigador más que al texto, sino que las palabras mismas nunca tienen un referente distinto al de otras palabras, e incluso en este caso con un énfasis en la ironía y en la ambigüedad. El significado pleno del texto se trastorna. La deconstrucción, dice Carson, desconstruir los patrones y métodos de interpretación tradicionales. En eso consiste la deconstrucción. No, eso no significa, eso es una cuestión tuya. Esa es la idea, finalmente, de construir el significado. Ahora, hermanos, me quedan 2 puntos solamente. Resultado de la nueva hermenéutica. Crisis del significado. Déjenme mencionar un par de cosas más. Todo texto es unívoco en el momento de su producción, pero se hace polisémico al ser transmitido para volver a clausurarse en el acto de recepción. La lectura, que en realidad es relectura, leer un texto significa acumular sentido que no queda limitado por la intención de ese autor. ¿Quién dijo esto? Es Croato, un profesor de un seminario en Argentina que produjo muchos pastores, ¿cierto?, en los 80 y en los 90. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra unívoco significa un solo sentido, pero él dice, todo texto es unívoco en el momento de su producción, pero se hace polisémico, múltiple sentido, al ser transmitido. ¿Es eso cierto? ¿Cuántos significados tiene el texto? ¿Cuántas aplicaciones tiene el texto? Eso es otra cosa. Aquí dice, leer un texto significa acumular sentido que no queda limitado por la intención de ese autor. Eso es subjetivo. Que a mí yo lo interpreto de esa manera. Hermanos, déjenme avanzar porque ya el tiempo me está pillando. Otro resultado de la crisis del significado son las hermenéuticas antifundamentalistas. Yo no estoy defendiendo el fundamentalismo que es ciego, que es obtuso. No. Pero noten, esto es propio muchas veces de los autores. Jaramillo dijo en este libro, la interpretación reduccionista fundamentalista. ¡Wow! ¿Cómo eso? ¿Somos reduccionistas los que creemos, por ejemplo, en la divinidad de Cristo? ¿En la autoridad de la Escritura? Sigue diciendo, esperamos que este estudio nos convenza de que la interpretación reduccionista que quiere interpretar todos los hechos y realidad bíblica, especialmente las narraciones como hechos históricos, como eso, es insostenible. ¿Qué son los hechos históricos? Son narrativos, son históricos. ¿Avanzo? Han de Witz. ¿Has leído Han de Witz? Tenéis que leer a Han de Witz. Porque él es bacán. Tenéis que leerlo. ¿Cómo no has leído Han de Witz?
¿Cuántas veces escuchó eso, hermano? Él dice lo siguiente, entre otras cosas, creemos que las implicaciones de nuestro alegato también son importantes para el estatus del texto bíblico, pues la complementariedad excluye. ¿Qué significa excluir? Fundamentalismos. La diversidad salva nuestra escritura de fundamentalismo. La diversidad. ¿Usted de qué iglesia viene? ¿De una iglesia fundamentalista? Fuera de aquí, usted no sirve. Queremos pluralismos hermenéuticos. Avanzo, terminando ya, hermanos, hermenéutica del espíritu. ¿Qué es eso? Interpretaciones subjetivas. Dice este autor, la interpretación profética, ¿aún habla Dios por sueños? Definitivamente sí, dice este autor. Y noten lo que dice. La hermenéutica del espíritu es el redescubrimiento de un sentido novedoso. Ah, mire qué curioso. Contenido en los acontecimientos, algo así como un plus extra, como un sensus plenior, que solo puede ser visto con los ojos de la fe o de la HDE, hermenéutica del espíritu. La hermenéutica del espíritu supone una experiencia actualizante fundante del sentido del texto. Busca el sentido profundo espiritual del texto bíblico. O sea, es una interpretación subjetiva en el fondo. Es que hay algo más, tiene que haber algo más. No, el texto es claro en su intención. Pero noten, hermenéutica del espíritu, noten el nombre. Este autor tiene buenos libros, pero este autor, hermanos, ¿quién es? Es un erudito carismático que habla en lenguas, está de acuerdo con el misterio pastoral femenino, aboga por una lectura experiencial de la Escritura y equipara las experiencias espirituales como un plus extra para comprender las experiencias bíblicas. Y él dice lo siguiente, ¿cómo comprender la experiencia profética canónica? ¿Profética canónica? Recurro a mi propio ejemplo aquí porque algunos escritores sobre el tema hoy en día suponen que al citar la tradición pentecostal han resuelto del cómo debería ser una hermenéutica pentecostal, debido a que he ministrado, ¿cierto?, regularmente en el don de la profecía en ciertos periodos de mi vida. No solo tengo una empatía por los profetas bíblicos, sino también por un sentido de lo que a veces se siente como inspiración profética. ¡Wow! Hermanos, avanzo mejor. Bishut es un autor secular, cierto filósofo, sacerdote católico, escribió este libro, Hermenéutica Analógica. ¿Qué quiere decir eso, hermenéutica analógica? Bishut desea responder a las demandas del hombre de hoy. Dice que la hermenéutica debe salir de la crisis entre las hermenéuticas de un solo significado y de las relativas que tienen mucho significado. A ver, ¿qué nos propone Bishut? La idea puede ser descrita como la hermenéutica que necesitamos no es al gusto del cliente, sino al gusto del consenso. Dicho en otras palabras, la hermenéutica de Bishut pretende ser una hermenéutica de mediación, y así escribe él. Hace falta una hermenéutica de mediación, una interpretación que guarde el equilibrio proporcional y proporcione, ¿cierto? Proporción se decía en griego analogía. Por lo tanto, necesitamos una interpretación basada en la analogía, una hermenéutica analógica que nos saque del impasse en el que nos ha puesto la crisis actual. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, para este autor, en realidad, la idea de cómo llegamos a la interpretación correcta, si usted es un buen creyente, usted también es un buen creyente, ¿qué hacemos? Hagamos un consenso. Y noten que hay otro autor, que este autor quizás es católico, él presenta una tesis, ¿cierto? Bueno, está el univocismo, la interpretación que tiene un solo significado. Están los equivocistas que dicen que hay múltiples significados, y él me ofrece, ¿qué cosa? Una síntesis. Analogismo. Se lo explico a continuación con el siguiente ejemplo. Este autor se basa en lo que dijo esto para escribir una hermenéutica bíblica analógica. ¿Y qué editorial lo escribe? Querigma. Y Querigma es una editorial evangélica que está llegando a los seminarios. Y él dice lo siguiente: Reyes pretende ser una síntesis del estatus presente, proponiendo una hermenéutica bíblica analógica. ¿De dónde sacaste esto, Reyes? Bishut. Con analogía pretende ser una hermenéutica democrática. Él dice lo siguiente en la página 47. En nuestra convicción, que el texto debería leerse en consonancia con la comunidad hermenéutica antigua y contemporánea y a la luz de la fe consensual. Se lo explico en 2 palabras. Votemos. Lo que diga la mayoría será la interpretación correcta. Esa es la tesis de este autor. Hermanos, voy terminando. Disculpen el tiempo. ¡Wow! Apareció este libro. Dije, qué bacán, repensar la escatología. Este libro es para mí, necesito leerlo. Capaz que estoy equivocado. Y de hecho, uno tiene que siempre estar estudiando y revisando. Hermanos, Galvez está encandilado con Jürgen Moltmann. ¿Quién fue Jürgen Moltmann? Un autor alemán, teólogo ecuménico protestante, ¿cierto? Que propuso la teología de la esperanza, entre otras cosas, que es como un primo de la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Es una teología que surge en el catolicismo para poder mezclar el marxismo con la teología. Ahora, Jürgen Moltmann se hizo famoso en los 70 por su acercamiento justamente al marxismo. Y este autor
le hace un queque a Jürgen Moltmann. Resumiendo, ¿cuál es la postura entonces de este autor Gálvez? Después de exponer las diversas propuestas de escatología, presento la siguiente propuesta escatológica: ecléctica, pretérita, futura, postribucional. Una mezcla, una ensalada, hermanos. Otro autor importante también que es muy llamativo, que es ¿quién es? Alfonso Roldán. Él dedica en parte su trabajo a José Miguel Bonino, referente de la teología latinoamericana, pero me refiero a la teología latinoamericana socialista, como con olor a justamente a Che Guevara en realidad. Teólogo ecuménico, defensor de los derechos humanos, lucha contra las dictaduras militares, promotor de la teología de liberación. Bonino escribió Cristianos y Marxismo, es un mutuo desafío. Él le prende una vela, a él también. Y Roldán anima al lector a usar la sabiduría del mundo y añade, 1 Corintios 18 dice, la cruz hace que Dios sea Dios y gracias a esta locura divina nosotros logramos la sabiduría de usar lo que es nuestro, la sabiduría del mundo, la filosofía incluso. ¿Qué ha hecho la filosofía en la teología? Pero noten, el Satames sacó un interlineal griego, no sé si alguien lo tiene, pero ella escribió lo siguiente, noten. La primera carta a Timoteo exige ser leída, releída a la luz de nuestro tiempo. Nuevos pasos hermenéuticos han de agregarse en el proceso hermenéutico del texto. Uno de ellos es el entender el texto a través de una reconstrucción. Uy, esto suena de arriba. Se nuevan los proponentes de la neohermenéutica y dice lo siguiente. La primera carta de Timoteo no es atractiva para mujeres. En ella se les prohíbe enseñar y en algunas se las describe como chismosas y ociosas. Su discurso retórico es, ¿han escuchado esta palabra? Patriarcal y verticalista. Bueno, hermanos. Ahora, habiendo visto todo esto, la crisis de la hermenéutica en el momento actual tiene que ver con una crisis de significado. Apocalipsis 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo puso sobre su sello para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos años? 1000 años, y vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a los decapitados por la palabra del Señor, que no recibieron la marca y vivieron y reinaron con Cristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. Ok, el 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuántos años? Ya, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto por un poco de tiempo, pero finalmente será, obviamente, castigado. Hermanos, este libro que nuevamente le resumo. Sí, eso dice 1000 años, pero no quiere decir... hermano, eso tiene que ver con el significado. ¿Cuánto duran los 1000 años? A ver. Es algo obvio en el texto. Y Juan lo repite ¿cuántas veces? Entonces estamos frente a una crisis del significado y aunque los hermanos reformados no han bebido del liberalismo, no quiero decir eso, no estoy mezclando las cosas, no, pero caen en la crisis del significado. No, ¿qué significan los 1000 años? Noten, ahí tiene para elegir. Bailey dice, 1000 años significa una larga era. Cox dice, es un periodo de tiempo indefinidamente largo. Keith Kendry, que es postmilenarista, dice, es una imagen de un largo periodo de tiempo. Reindelberger dice, es un tiempo de realización, un tiempo completo, un periodo, un tiempo cuya duración solo Dios lo sabe. Y Dios dice aquí, 1000 años, 1000 años, otra vez 1000 años, 1000 años. Hermanos, la teología reformada cae en una crisis incluso también de significado. O sea, te sientas y escuchas a un hombre piadoso del Señor que te va a decir, no, es que 1000 años no significan 1000 años, puede ser muchas cosas. Hermanos, finalmente esto es lo último. La hermenéutica reformada continúa la alegorización y la espiritualización del texto. ¿Y cómo lo podemos ver?
Noten este ejemplo, este es el último ejemplo que doy, Mateo 24, 29, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es la señal? Porque ahí está la pregunta. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Déjenme continuar más rápido. Owen, ¿alguien ha leído Owen? Tiene buenos libros, pero él decía lo siguiente: no quiero pasar demasiado tiempo en lo que debería ser claro y evidente. Puedes tomar como regla que en las declaraciones del juicio de Dios y los escritos de los profetas, los cielos, la sol, la luna y las estrellas y todas las hermosas del cielo representan gobiernos, gobernantes y dominios. ¿Qué es eso? Alegorización del texto. Chilton también dice algo parecido. Representan autoridades y gobernantes terrenales. Eso es lo que dice el texto, asumiendo eso. Otro autor amilenarista, un académico, dice, este es postmilenarista: a través de todos estos acontecimientos destructivos del 70, los judíos debían ver al Hijo del Hombre en su juicio, que venía en una terrible nube de gloria. Las nubes simbolizan su divina majestad mediante la destrucción tormentosa. ¿Vino de manera metafórica Cristo? Porque de hecho, Kendrick asegura que Cristo vino el 70. O sea, también creen en dos venidas, ¿cierto? Como nos dicen a nosotros. Pero esa es una venida metafórica. Sandstorm, ¿cierto? Él es amilenarista. Dice: una versión algo más moderada de la visión preterista que buscaré defender es que los versículos 29 al 31 no son una descripción literal de la segunda venida, sino una descripción simbólica de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, en el lenguaje atractivo del Antiguo Testamento. Hermanos, en esta Biblia, editada por, no estoy seguro, Ligonier, no, ¿sí? Me llama la atención porque esta Biblia supuestamente la editó Sproul. No digo que no lo haya hecho, no. Pero él dice: lo más natural es que este pasaje se refiera a ¿qué cosa? A la segunda venida. Pero en un artículo de la página de Ligonier se dice que este pasaje de Mateo 24, lo siguiente: los creyentes generalmente leen la agitación astronómica en el versículo 29 y la aparición del Hijo del Hombre en las nubes de los versículos 30 al 31 de una manera demasiado literal, y ubican estos eventos en el futuro. Sin embargo, estos eventos astronómicos no tienen nada que ver, ¿cierto? Deben ser interpretados de esta manera. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo hablan del derrocamiento de los reinos humanos y los eventos cataclísmicos de la historia utilizando metáforas. Aparentemente Jesús en Mateo 24, 29 al 31 está usando estas mismas imágenes para representar la caída de Jerusalén. ¿Qué estoy diciendo con esto? En un sitio de Ligonier se dice una cosa, pero en la Biblia de estudio ahora se dice algo diferente. Claro, en la Biblia de estudio se refiere a la segunda venida, y eso es más correcto. Pero en el sitio de Ligonier tú puedes leer un artículo que lo estuve buscando y ya creo que lo sacaron. Hermanos, cito a este autor que no tiene nada que ver con premilenarismo o dispensacionalismo, y él responde a la pregunta de ¿qué es la señal? Para que ustedes entiendan que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico con una hermenéutica saludable, vas a llegar a una conclusión correcta. Este es un autor alemán, no tiene nada que ver con el mundo dispensacional. Él dice lo siguiente: se debate mucho en torno a la señal del Hijo del Hombre, expresión añadida por el propio Mateo en el versículo 30. Hoy se enfrentan tres posibilidades. La primera se corresponde con la tradición hermenéutica de la Iglesia antigua. La señal es una cruz cósmica. Hipólito, Crisóstomo y Cirilo creían eso, que cuando venga Cristo va a aparecer una señal como una cruz, así, muy grande. La segunda posibilidad de interpretación entiende la señal dentro de la tradición de la Guerra Santa como una señal militar, como un estandarte. Frente a estas dos interpretaciones aparece una tercera específicamente moderna, que no admite ninguna señal especial fuera del Hijo del Hombre. Ton, ciertos judíos, ton antropú, significa el Hijo del Hombre. Se entiende aquí como un genitivo epigético, o sea, que la señal es el propio Hijo del Hombre. Carballosa dice lo mismo. Es tan sencillo como eso. Ahora, hermanos, y este es el último punto. ¿Qué implica una hermenéutica correcta? Aquí un barrido. Phillips dice: si el sentido obvio tiene sentido común, no busque otro sentido. Esa es la regla de oro de la interpretación de la Biblia. Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. En otras palabras, ¿interpretamos?
Nuestro papel no consiste en crear el significado, sino más bien esforzarnos por descubrirlo. El significado no surge de los antojos de nuestra imaginación. La Biblia es un libro espiritual que trata de cuestiones espirituales. No nos toca a nosotros espiritualizarlo, ¿cierto? Este libro es muy bueno, también se lo recomiendo. Las observaciones más básicas de las Sagradas Escrituras confirman el enfoque, noten, literal, histórico, gramatical. Las Escrituras son literales porque su significado es la intención del autor. Abner Shu dice, ¿en qué consiste pues una buena hermenéutica? Es posible que estemos familiarizados con el término hermenéutica, gramático, histórico, literal, o con la noción de buscar la intención autoral en lugar de entender algo a nuestra manera. El profesor Luis Contreras dice, ¿cómo llegamos a la interpretación correcta de un texto? Al aplicar el método literal, histórico y gramatical de exégesis de un texto. Y nota en este libro, la hermenéutica del pastor o del profesor Bucky Black, la interpretación gramático-histórica literal considera los símbolos, los tipos y analogías de la escritura, ya que todos estos apuntan a referentes específicos que se pueden discernir mediante el contexto. Esta es la razón por la que no se necesita una interpretación simbólica, una interpretación metafórica, o una interpretación tipológica, o una interpretación analógica u otras interpretaciones. Conclusiones. Y aquí termino. Paciencia, hermanos. Gracias por la paciencia. Algunas ideas. Primero, el estándar de Dios, hermanos, de usar bien la palabra de verdad, no es un asunto secundario, sino un imperativo divino para quienes enseñan todo el consejo de Dios. Usar bien la palabra de Dios. Segundo, desde la filosofía helénica, pasando por la escuela de Alejandría, los padres de la Iglesia y la literatura relativa al judaísmo del Segundo Templo, la interpretación alegórica y la espiritualización del texto bíblico ha influido de manera evidente en la hermenéutica reformada. Tercero, la interpretación correcta de la Escritura no depende de la literatura extracanónica. Ojo con eso. Cuarto, la apocalíptica es muy diferente al Apocalipsis de Juan. Aún aquellas secciones propias de los profetas que describen profecías de manera, entre comillas, espantosa o apocalíptica. No hay que confundirnos. El Apocalipsis de Juan no es un libro oscuro. Su propósito, por el contrario, es esclarecer las cosas que deben suceder pronto. Por lo demás, se trata de un libro esencialmente profético con un protocolo epistolar breve. Claramente se menciona en el libro. El modelo de 2 eras no excluye un milenio terrenal. Es más bien concuerda progresivamente con el modelo del Antiguo Testamento. Déjeme terminar con lo siguiente. Lucas 24 no justifica una interpretación cristocéntrica, más bien confirma la interpretación cristotélica de las Escrituras. Un término también que creo igual es interesante. Quizás pueden ver algunos videos que hablan sobre eso. El profesor Grauman y otros también hablan sobre la interpretación cristotélica. Tanto la teología del reemplazo, el supersesionismo y la teología del cumplimiento usan los mismos textos, dejando ver que no existe una diferencia esencial entre estos tres conceptos. Aunque te digan, no, yo soy teólogo de cumplimiento, estás utilizando los mismos textos que usan los teólogos del reemplazo. El modernismo, como el posmodernismo, que sentaron el declive de la ortodoxia hermenéutica y dio paso a un sinfín de pluralismos hermenéuticos que se observa hasta la fecha. Hermenéuticas antifundamentalistas, hermenéuticas subjetivas, hermenéuticas analógicas o de consenso o democráticas, hermenéuticas socialistas y aún hermenéuticas feministas. Aunque la hermenéutica reformada tiene exponentes piadosos, también exhibe una crisis del significado llano del texto, que cae ¿en qué cosa? ¿En la alegorización del texto o en la espiritualización del texto? Por último, las escrituras tienen un solo significado. ¿Aplicaciones e implicancias? Bueno, claramente pueden ser varias. La interpretación correcta implica la aplicación de un método coherente. El único método que hace justicia al texto bíblico sin imponer una agenda prevista es la interpretación histórico, gramático, literal. Y finalmente, una hermenéutica correcta deriva en una escatología correcta. Hermanos, el kit del asunto tiene que ver con la hermenéutica. Si hay algo que quiero dejar, obviamente, ahí visto, es eso. Es la hermenéutica. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, Padre, para poder sentarnos y también escuchar, sin duda, tantas cosas que tienen que ver con la interpretación de tu santa palabra. Padre, sin duda que la idea de esto es que podamos tener conciencia de valorar tu palabra, de valorar lo que tú has dicho tan claramente en las Escrituras y de poder, Señor, distinguir si hay alguna influencia que está distorsionando el claro sentido de tus palabras. Hemos visto, hemos observado que hay muchas influencias que tenemos que tener cuidado.
Tu palabra es verdad. Tú dijiste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santificados si espiritualizamos tu palabra? Si alegorizamos tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos. No somos mejores que otros, pero sí queremos honrar justamente tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a todos, Señor, a poder justamente retener lo bueno y sin duda también quizás dejar lo que es malo. Pero por sobre todo, ayúdanos a honrar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.